Buenas tardes para mí, eh, buenas noches para ustedes. Voy a subir este video en el tiempo, digamos, en el turno noche. Este video viene a complementar lo que vimos la clase pasada. Si recuerda que estamos viendo el análisis o el estudio económico financiero, ¿sí? Y en ese sentido lo que fuimos viendo es empezando, digamos, a dar algunas pautas principales de lo que son nuestras herramientas para hacer un análisis económico y financiero de un proyecto. Volvemos al tema, a esta idea, ¿no?, de lo que estamos tratando, que lo que nosotros buscamos evaluar, así como hicimos una evaluación comercial del negocio, vimos su factibilidad, hicimos una evaluación técnica, ahí vimos su evaluación también o su factibilidad técnica, o sea, la posibilidad concreta de que ese producto pueda realizarse o no. Eh, bueno, en la parte comercial la factibilidad es ver si los productos o planificar, ¿no?, anticiparnos y denotar o concluir si los productos pueden ser introducidos en el mercado o no. Y en este caso, finalmente, lo que vemos en análisis económico financiero es tratar de ver si el proyecto, ya habiendo pasado las etapas anteriores, o sea, teniendo entendido de que comercialmente es factible, o sea, se puede introducir este producto en el mercado, técnicamente es factible, con lo cual quiere decir que se dan las condiciones para poder producir el determinado bien en una determinada cantidad también, que lo que requiere el proyecto que estemos analizando. Finalmente vamos a ver si la evaluación económica, financiera, o sea, si la rentabilidad del negocio es buena, es positiva, ¿ah?, y favorable para el quien está invirtiendo, ¿sí?, que van a ser los empresarios, emprendedores, accionistas y demás. Bueno, les comentaba en el video anterior, en la clase anterior, que las formas que nosotros tenemos para evaluar, ¿sí?, van a ser, bueno, hay determinadas formas, pero bueno, nuestra bibliografía, que ya está puesta disponible en el aula virtual, nos indican dos tipos de formas. Las principales, las esenciales, son las que tienen en cuenta el poder del dinero o el valor del dinero a través del tiempo, ¿sí? Y en ese sentido tenemos dos métodos para evaluar los proyectos, que son los métodos del VAN y la TIR. Ya voy a explicar qué es cada uno de ellos. Y luego tenemos otros métodos que no tienen en cuenta eh, el valor del dinero a través del tiempo, pero que no son métodos recomendados, digamos. También voy a explicar un poco de qué se trata. Bueno, este VAN y la TIR comienza, digamos, o utiliza como principal elemento, como su materia prima, digamos, ¿no?, el flujo de fondo. El flujo de fondo, les decía la clase pasada, tiene un similar, digamos, característica, que lo van a ver acá, ¿ah?, a lo que son el estado de resultados. Es muy similar al estado de resultados, solo que en este caso sería como una especie de estado de resultados proyectado. ¿Por qué? Porque el estado de resultados, como estado contable, y como es en general la contabilidad, va a mostrar un resultado del negocio una vez que el negocio produjo una serie de resultados económicos, ¿sí? O sea, una vez que pasa un año, en general los estados contables o sea, van a ser, no en general siempre, posterior a esa fecha, o sea, la fecha de cierre, 31 de diciembre, cierra la fecha del ejercicio económico, y el estado contable tiene que mostrar qué es lo que sucedió durante ese año, ¿sí? Uno de esos estados, que es el más que ahora nos interesa, porque digo, la estructura es muy similar, tiene que ver con el estado de resultado. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque la clasificación de los conceptos básicamente es la misma que nosotros la tenemos acá para esta herramienta que se llama los flujos de fondo o flujo de efectivo. ¿Cuál es la diferencia con respecto a un estado contable? Bueno, una de sus principales diferencias, ya las acabo de mencionar, esto se trata de todo proyectado, digamos, ¿sí?, porque la empresa todavía no nació, porque se trata de un proyecto, es lo primero. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es proyectar los flujos de fondos, o sea, proyectar ¿qué? Desembolsos de dinero. ¿Sí? Nosotros vamos a proyectar desembolsos efectivos de dinero, ¿sí?, que es lo que
qué es lo que consideramos acá a la hora de evaluar los proyectos. Y entonces tenemos algunos elementos o requisitos que cumple un flujo de fondos. ¿Qué vamos a tener? Acá en la parte, los años, digamos, ¿sí? Acá, que les decía en la clase pasada, bueno, uno puede considerar hasta 5 años, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Mm? Pero esto es como, más bien en términos prácticos, ¿sí? Es como para que uno no se explaye en el horizonte de tiempo infinito, ¿sí? Esto tiene que ver con el ciclo de vida de los productos, ¿sí? Y evidentemente no, los ciclos no van a durar 5 años, puede durar 10, 15, 20 y quizás siguen como Coca-Cola más de 100. ¿Sí? Pero en términos prácticos, para que se pueda visualizar, imaginamos que este proyecto, el que estamos tomando como ejemplo, no vive más de 5 años. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que desde su nacimiento, que es el año 0, hasta el año 5, pensamos que en el año 5 ya este proyecto va a desaparecer. ¿Y por qué? Básicamente porque los bienes ya no sirven, o sea, por ejemplo, como les decía anteriormente, en una minera, yo proyecto que en 5 años voy a extraer todo el mineral y ya no va a quedar nada, digamos. Y lo único que me va a quedar es el remanente, este, lo residual, ¿sí? Pero básicamente ya, no, ya perdería, digamos, valor al final. Eso podríamos mencionar respecto del porqué, digamos, de estos años. ¿Sí? Esto puede ser evidente más o menos, pero en fines prácticos yo podría denotar no más de 5 años, ¿sí? Un proyecto. Otros componentes van a estar acá, en este lado de esta columna, que son los conceptos. Y acá tenemos todos los conceptos. Fíjense que para que un negocio comience, va a necesitar de activo fijo y capital de trabajo siempre. ¿Qué hemos dicho que son estos? Básicamente son los conceptos que nosotros conocemos de contabilidad. ¿Sí? ¿Qué son los activos? Son los bienes y derechos necesarios para poder ejercer mi actividad, ejercer actividad comercial. Entonces, mínimamente con estos dos tengo que contar. ¿Eh? En este caso, de este caso de ejemplo, esa inversión de capital de trabajo es 70.000 pesos, yo necesito en capital de trabajo, que puede ser materia prima, que van a ser inclusive las disponibilidades, por ejemplo, dinero, digamos, para moverme, para hacer los gastos normales de funcionamiento, para pagar deudas, impuestos y demás. Yo necesitaría mínimamente contar en la caja, por ejemplo, entre caja, materiales, materia prima, gastos indirectos y demás, 70.000. Y 130.000 pesos necesitaría, por ejemplo, para activos fijos. ¿Qué serían? Bueno, supongamos que tratamos una panadería chiquita, bueno, necesito, no sé, un hornito pequeño, algunas estanterías para mostrar el pan, ¿sí? Una caja, un matafuego y demás. ¿Sí? Entonces ahí tengo algunas otras inversiones pequeñas, herramientas de trabajo y demás. Entonces, este negocio va a comenzar con 200.000 pesos de inversión inicial. En el año 0, ¿por qué? Porque esto es, ¿qué, el año 0 qué significa? El momento 0, o sea, todos los momentos que hayan sucedido hasta que el negocio está dispuesto a arrancar, o sea, cuando ya está en condiciones de funcionar. En el año 1, ¿qué quiere decir? Que ya pasó un año. Cuando ya ha pasado un año, fíjense, acá lo que vamos a tener es ventas, ¿sí? Evidentemente pasó un año, habremos vendido también ya algo, que lo vamos a considerar acá ventas anuales, por ejemplo, que en el año se vendió 150.000 pesos, que esas ventas incurrieron o provocaron un costo de 70.000 pesos, con lo cual el margen bruto es de 80.000. ¿Sí? Esta estructura de venta menos costos viene el concepto de estados contables, recuerden que es así, ¿sí? La contabilidad pide que por sus normas de exposición que se describa o se detalle de esta manera los resultados de la organización, ¿sí? Los ingresos y los egresos. Entonces, primero venta, a la venta del resto el costo de venta, o sea, el costo que deriva de esa venta, y a la diferencia lo consideramos como margen bruto, ¿sí? No es otra cosa que el resultado de la operatividad de la empresa, ¿sí? Sin contar los otros gastos que van a venir después, lo de administración, lo financiero y los eh, de comercialización. Bueno, acá voy a corregir, fíjense que dice 2 veces financiero, gasto de comercialización. Bien. Entonces, que en este caso son 5.000 para cada uno, si se fijan. También voy a restar las depreciaciones de los activos fijos, que en este caso yo le pongo 5.000 como un caso ejemplo,
¿Y por qué los considero acá y aparte? Fíjense, porque una de las cuestiones es que la depreciación de hecho es una cuenta que va a disminuir el resultado del ejercicio, o sea, el resultado que va a ofrecer la empresa. La depreciación, recuerden, en contabilidad, es un concepto que muestra la pérdida de valor de los bienes o de los activos fijos. ¿Sí? Todo activo fijo, a medida que vaya pasando el tiempo, o el uso o la tecnología vaya a ir mejorándolo y cada vez dejando atrás, digamos, a un conjunto de maquinarias determinadas, va a ir perdiendo valor. Por esos tres motivos, el uso, la obsolescencia tecnológica, el tiempo mismo, todo eso va a ir haciendo que los bienes vayan perdiendo valor, y a ese concepto lo llamamos depreciación, que también descontamos en este flujo de fondos o en estos egresos. ¿Y por qué lo descontamos si bien no es un egreso? Porque las depreciaciones no es una salida de dinero, solamente es que es un resultado económico, sí, pero financiero no, sí que no es lo mismo. O sea, económico, ¿por qué? Porque evidentemente si hay una pérdida de valor y la contabilidad tiene que registrarlo. Pero financiero no, digamos, porque en lo que es flujo de fondo quiere decir que lo que efectivamente se desembolsó, o sea, lo que efectivamente salió de dinero. ¿Mm? Entonces, la depreciación no es una salida efectiva, pero sí lo pongo, digamos, se incluye en el flujo de fondo porque sí descuenta este margen bruto. O sea, cuando el estado de resultado, cuando el fisco, digamos, vaya y mire el estado de resultado, va a tener en cuenta esa depreciación y va a disminuir el resultado, o sea, va a considerar las depreciaciones como una pérdida. Con lo cual, la ganancia antes de impuestos, o sea, antes del impuesto de la ganancia, se va a ver influenciada por esa depreciación. Evidentemente el resultado va a ser menor. O sea, si yo no tendría en cuenta la depreciación, acá la ganancia sería de 65.000, pero es de 60 porque sí la tengo en cuenta y porque legalmente, impositivamente se la debe tener en cuenta. Entonces disminuyo 5.000 y me queda 60.000 pesos de utilidad antes de impuesto. Ahora, a esa utilidad antes de impuesto, ¿no?, tengo que cargarle además el impuesto a la ganancia, que en nuestro país es del 35%. Entonces, a esa utilidad le cargo el 39%, ¿m?, y le sumo la depreciación. ¿Por qué le sumo? Porque me sirvió para que para hacer que el resultado sea más negativo, o sea, menor, ¿sí? Y por lo tanto, el impuesto de ganancia que se calcula sobre esta utilidad, sobre acá, va a ser menor también. Si yo tengo acá una mayor pérdida, el resultado final es menos y el impuesto también es menos. Con lo cual, el impuesto que realmente voy a pagar es de 21.000 pesos, pero después le tengo que sumar de nuevo esa depreciación. ¿Por qué? Porque acá lo resté por el efecto impositivo y acá lo tengo que sumar porque en realidad no es una erogación, nunca se me fueron los 5.000 pesos. ¿Sí? Me sirvieron como para tomarme esos 5.000 como depreciación y en definitiva pagar menos impuestos. Pero después la depreciación la vuelvo a sumar porque no es una salida efectiva de dinero. Y con el flujo de fondos, que es esta herramienta para evaluar financieramente a los proyectos, yo tengo que solamente considerar los flujos efectivos. Lo mismo que las ventas, acá yo estoy hablando de ventas que yo efectivamente cobré, como de costo de ventas de esas que cobré efectivamente, no de otras, digamos, no la de crédito y de demás, son las que yo cobré. Bien, entonces me da que para el año 1 yo he tenido como flujo de fondo neto, ¿sí? O sea, diría, no se le dice ganancia porque acá están muchos conceptos contables, no van a estar, ¿sí? Como por ejemplo la depreciación, no estoy considerando, ventas a crédito, toda una otra cuestión a crédito. Por ejemplo, acá, como lo ven, no lo estamos considerando, acá todo solamente entrada y salida de dinero. Entonces, esto le llamamos flujo de fondos netos, que en contabilidad se va a asemejar mucho a lo que sería el resultado del ejercicio. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos 44.000. De la misma manera vamos viendo acá, ¿sí? Todo lo que va a ir sucediendo en el año 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué le sucede acá? Por una cuestión práctica, fíjense, yo lo que hice, si acá ven la fórmula, es decir que estas ventas aumentaron no en cantidad, sino si actualizamos precios. ¿En cuánto? En un 40%. Por eso estamos multiplicando en 1 por 4. Entonces la venta del año 9 es un 40% más que la venta del año 1. ¿Sí? La venta del año 3 es un 40% más la venta del año 2. Saco porcentaje y me va a ir mostrando estos resultados. ¿Sí?
Y de la misma manera el costo de venta también, si el costo del año 2 es 40% más del costo del año 1. Bueno, esto lo hago así, considerando que la inflación, por ejemplo, fue del 40% y esta empresa eh, logró trasladar esa inflación a los precios. Y de la misma manera se trasladaron en los costos. Y así tenemos este flujo de fondos, ¿sí? Del año 0, que es el año que se inició, ¿sí? Y el año 1, pasado un año desde que se inició, toda la actividad de ese año me da un flujo de 44, 61 mil, 90 mil, 131, 182, 8 mil pesos. Bien, entonces yo quiero saber, este negocio, con estos flujos de fondos proyectados, con estos principios, pérdida de primer año y luego ganancia de todos los años, ¿me conviene realizarlo? ¿Sí o no? ¿Lo hago? ¿No le hago? ¿Qué le recomiendo a un emprendedor si es que mi estudio me da así, digamos? Me dice que las ventas proyectadas van a ser así, los costos van a ser así, los gastos que vas a tener administrativos, comerciales y financieros son estos, las depreciaciones son estas, con lo cual vas a pagar un poquito menos de impuesto a la ganancia. Después sumamos esa depreciación porque en realidad no son salidas de fondo y finalmente te queda este resultado. Que insisto, es muy similar al resultado económico contable, pero es distinto porque acá solamente se consideran salidas o ingresos de fondo. Por eso se llama flujo de efectivo nada más. ¿Sí? ¿Y por qué se considera? Porque las empresas mueren o viven por la plata, digamos, ¿sí? Por lo efectivo, por lo que se maneja. ¿Tiene o no tiene dinero? ¿Sí? Entonces hacemos esto. ¿Y qué le podría recomendar yo al emprendedor respecto de este flujo proyectado, que considera todos los conceptos, compras, ventas, depreciación, impuestos, todo? Bueno, le diría, bueno, a cabo de 5 años yo lo que podría hacer es sumar, hacer la suma algebraica de todo, o sea, les diría, bueno, comenzamos con una inversión negativa de 200.000 y le sumo las positivas del año 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Si hago eso, fíjense, me da que como hay un resultado positivo de 281.971 pesos. Ese resultado positivo, yo le podría en principio decirle al emprendedor, mira, te conviene porque vas a ganar en 5 años 285.971 pesos, en principio. Pero después, para eso tenemos la cátedra, también tendremos que saber que ese cálculo es totalmente incorrecto, porque si yo sumo directamente todos estos flujos de fondo, lo que estoy haciendo es haciendo un cálculo incorrecto sin considerar el valor del dinero a través del tiempo. O sea, estoy considerando que los 44.000 pesos del año que viene siguen siendo hoy 44.000 pesos. ¿Sí? Que los 61.000 pesos que voy a tener recién después de 2 años, para el emprendedor hoy es 61.000. Y que los 91.000, ¿se entiende? Que estos conceptos valen igual en el año 1, 2, 3, 4 y 5. Y evidentemente nosotros, en el país que vivimos, sabemos muy bien que no es lo mismo tener 44.000 pesos hoy que tenerlo de acá a un año, como no es lo mismo tenerlo los 61.000 pesos hoy que tenerlo de acá a 2 años. Evidentemente, mientras más va pasando el tiempo, más pierde valor ese concepto. ¿Sí? ¿Por qué? Por la inflación, y esto lo sabemos mucho los argentinos. ¿Sí? Antes comprábamos un kilo de carne, no sé, hoy debe estar 4.20, 4.50, por ahí un kilo de asado moderado, bueno, ¿sí? Y hace 2 años lo compraba en 250, por ejemplo, el año pasado creo. Y fíjense toda esa pérdida que tuvo. Evidentemente esa pérdida de valor tiene que ver con la inflación. ¿Sí? Entonces, si yo hago el cálculo directo y sumo y resto los conceptos positivos con los conceptos negativos, evidentemente el cálculo va a estar mal porque no voy a tener en cuenta esa pérdida de valor que tiene, que sufre el dinero por el hecho de no disponerlo hoy, sino que lo voy a disponer de acá a un tiempo. Y de acá a un tiempo esa plata no va a valer la misma. ¿Sí? Sin embargo, el emprendedor empresario hoy va a tener que conseguir esos 200.000 pesos. Los tiene que poner hoy. Y después lo que quiere saber es cuando vaya obteniendo flujos positivos, ¿cuánto le va a valer en términos de hoy esa plata que va a tener de acá a 5 años? ¿Se entiende? Ese es el concepto. Entonces hacerlo así directamente está mal, porque no considera el valor del dinero a través del tiempo. Evidentemente es mucho mejor tener dinero hoy que tenerlo de acá a 5 años. ¿Sí? Entonces ese de acá a 5 años hay que actualizar de esos valores
considerando el costo de no tener el dinero hoy, y eso se lo hace a través de dos métodos. El método BAM, que es el que primero que van a ver acá, que se llama valor actual neto. ¿Sí? ¿Y qué consiste, en qué consiste o qué define el valor actual neto? Bueno, el valor actual neto es el primer método que vamos a ver, es uno de los más utilizados, ¿sí? Y lo que me dice a mí es, ¿cuánto ganaría efectivamente un emprendedor, un empresario hoy si es que el proyecto, si es que yo considero todos los flujos positivos durante todo el periodo del proyecto, pero cuánto ganaría en términos de hoy, o sea, en moneda de hoy, en moneda actual? ¿Cuánto? Esto no, 885.900, no, porque acá no consideré nada. Yo lo que tengo que saber es cuánto va a valer esos 44.000 hoy, en el año de hoy, hoy que el empresario tiene que tomar la decisión hoy. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer esos 61.250 que voy a tenerlo en 2 años? ¿Cuánto va a valer hoy? Y así cuánto va a valer cada uno de los conceptos hoy. Y si yo puedo calcular eso, le puedo decir, mira, emprendedor, hoy vas a tener, si vos emprendés este negocio que donde vas a tener que buscar o invertir 200.000 pesos, hoy ese proyecto te va a dar tanta plata, ¿sí? Te va a generar tanto dinero. Y si te genera evidentemente un dinero positivo, ¿sí? O sea, te genera un capital positivo, lo que le voy a estar diciendo es, mira, si te conviene invertir, ¿por qué? Porque vos durante esos 5 años vos cubrís tu inversión inicial de 200.000 y además te queda plata, entonces te conviene financieramente hacer el negocio o poner el emprendimiento. Y si el resultado es negativo, ¿qué quiere decir? Que estos flujos de fondos positivos que se han ido dando en el año 1, 2, 3, 4 y 5 no llegaron a cubrir la inversión inicial, con lo cual no te conviene. ¿Sí? Bueno, considerando eso, vamos a ver. ¿Cuál es el método BAN entonces? El método BAN lo único que hace es, dice acá, que a los flujos de fondos, o sea, a todos los flujos que vaya a tener el proyecto, que sería este, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, a todos estos flujos de fondos, yo le voy a tener que descontar una tasa de interés y elevar la tasa de interés, o sea, 1 más la tasa de interés, la tengo que elevar por el número de periodo en el cual se haya efectuado o se haya generado ese flujo de fondo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el flujo de fondo de estas 44.000 es 44.000. ¿Sí? Ese flujo de fondo, este es 44.000. Dividido en 1 más la tasa de interés, que se va a llamar tasa de rendimiento requerida o tasa de descuento, ya vamos a ver cómo la obtengo, ¿sí? Y es elevado a los periodos por los cuales yo tengo que actualizar, o sea, tengo que, sí, actualizar, descontar ¿por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer de 44.000? Tengo que, esto se va a producir de acá a un año, lo tengo que retrotraer al año hoy, a hoy que se toma la inversión. Evidentemente esos 44.000 no van a ser 44.000, van a ser menos, porque no los tengo ya. Hoy son 44, pero para el año, cuando recién los tenga, va a ser 44 menos el interés, o sea, menos la inflación. La inflación no es el único concepto, pero yo se lo digo como para que lo entiendan, digamos. ¿Sí? Esos 44.000 hay que traerlos al momento cero y saber cuánto valen esos 44.000, que no los tengo hoy, que los voy a tener el año que viene, pero cuánto valdría en términos de hoy, actualizado hoy, o sea, considerando hoy la pérdida de valor que va a sufrir esos 44.000 pasado un año. Para eso yo lo tengo que dividir en una tasa de interés que se llama tasa de descuento de rendimiento requerida, y a eso elevado al N, que sería al número de periodos que yo estoy descontando. En este caso el N es 1 porque pasó un año. Entonces elevo esa tasa de interés elevado a la 1 porque es un solo periodo. Esta va a ser elevado a la 2 porque ya han pasado 2 años. Esta tasa de interés va a ser una tasa anual. Entonces estos 44.000 se va a dividir en una tasa anual elevada a la 1, que va a ser la misma tasa porque todo número elevado a 1 es lo mismo. ¿Sí? Va a ser elevado a la 1. Estos 61.000 va a ser elevado a esa tasa elevado a la 2 porque ya pasaron 2 periodos. Esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 5. Con lo cual, lo único que nos queda saber es ahí, esa tasa de interés o tasa de descuento o tasa de rendimiento requerida en todo eso, con todos esos términos lo van a encontrar. Tengo que averiguar cómo obtengo esa I, ¿sí? Esa tasa de rendimiento requerida. Bueno, esa tasa de rendimiento requerida la vamos a ver acá.
Entonces, para calcular el BAN es necesario conocer la tasa de rendimiento requerida. ¿Cómo lo obtengo? Fíjense, la tasa de rendimiento requerida, descuento o costo de capital, ¿qué es? Bueno, esa tasa de descuento es la tasa de interés, ¿sí?, que va a tener el capital propio y el capital de tercero. Eso es, digamos, básicamente. O sea, supongamos que ustedes tienen dinero hoy, ¿sí?, tienen plata hoy para invertir. ¿Sí? Ustedes tienen 100.000 pesos para invertir. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué van a hacer con esos 100.000 pesos? Con los 100.000 pesos ustedes pueden ir a un lugar, ¿sí?, pueden ir al banco, por ejemplo, y no sé si sabían, pero el año pasado, bueno, hasta hace unos meses, cuando uno depositaba el dinero en plazo fijo, lo ponen en un plazo fijo, no sé si saben lo que es un plazo fijo, pero un plazo fijo que es una operación financiera de ahorro, ¿sí?, donde un emprendedor o una persona común, o sea, una persona física, lo deposita en el banco, le dice, mira banco, yo no voy a tocar esta plata por tanto tiempo. Y el banco nos paga un interés, ¿por qué? Porque nosotros le damos ese dinero para que el banco trabaje con ese dinero. Y nosotros dejamos de tener la posibilidad de comprar y de poder realizar transacciones con ese dinero. Entonces el banco nos paga un interés a nosotros por nosotros haber hecho esa operación. Esa operación de plazo fijo generó un interés hace unos meses de hasta 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tenía 100.000 pesos, lo dejaba por un año en el banco me pagaba 40% sobre esos 100.000, con lo cual los 100.000 pasado un año se convertían en 140.000 pesos. ¿Sí? Los 40.000 pesos son los intereses que han generado esa operación financiera, ¿sí?, de dejarlo ahí, plazo fijo. Bueno, ese interés de 40% es lo mínimo que el capital propio, o sea, que el dueño, lo mínimo que le va a pedir que genere la empresa. Si yo voy a poner un negocio, yo tengo dos opciones, pongo el negocio, ¿sí?, o pongo en plazo fijo. Cuando miro el plazo fijo, me dice, me va a pagar un 40% anual. Entonces, ¿qué le voy a decir yo al proyecto, a los 100.000 que yo pudiera poner en plazo fijo? Si lo tendría que poner en un proyecto, yo tendría que decir, bueno, vos proyecto o vos nuevo negocio que yo quiero emprender, mínimamente me tenés que dar el 40%, porque si no me da el 40%, no me conviene emprender, para eso pongo la plata en el plazo fijo y me gano el 40% sin hacer nada. ¿Se entiende? Ese es el costo del capital. El costo que tiene el empresario de no tener el dinero y de ponerlo al proyecto y no destinarlo a otra alternativa económica o financiera. Ese es el costo. Y después tenemos que además sumarle el costo del capital, o sea, el costo del capital de terceros. ¿Sí? Recuerden que en contabilidad, que nosotros lo vimos hace rato, o sea, en la clase anterior vimos, hicimos un repaso, ¿no?, de contabilidad, que el financiamiento viene, o lo pongo yo, que es el costo propio, el capital propio, que va a ser también patrimonio neto, ¿ah?, también lo conocemos así, o puede venir el financiamiento de externos, o sea, cuando yo tomo deuda. Entonces, todas las dos cosas, o sea, los dos conceptos, tanto financiamiento propio como financiamiento externo, tiene un costo. El costo del capital propio, ya lo acabo de mencionar, ¿sí?, es el costo de la alternativa, digamos, de considerar todas las alternativas financieras que yo pueda hacer. Entonces, mínimamente, cualquier empresario, emprendedor, va a pedir que su proyecto genere mínimamente ese costo, ¿sí?, ese costo de capital propio. Y luego tengo que sumarle el costo del capital de tercero. O sea, si yo me tengo que endeudar, si la organización tiene que endeudarse, evidentemente yo voy a tener que pedir un préstamo, ¿sí? Porque no llego. Por ejemplo, tengo 100.000 y este negocio necesita 200.000. Entonces tengo que pedir prestado 100.000 y ahí tengo que sumarle el interés que me está cobrando el banco para darme los 100.000 a mí, ¿sí? Y ese sería el otro costo, el costo de capital de tercero. Entonces, los dos costos, tanto el costo de capital propio con el costo de capital del tercero, van a ser igual a la tasa esta que yo les decía, a la tasa de rendimiento requerida, ¿sí? A la tasa a la cual yo voy a poder, o este interés que está acá, es ahí, que va a ir descontando uno a uno todos los flujos de fondos, ¿sí? De ahí surge, digamos, esa tasa. ¿Cómo además, si son dos tasas, cómo hago? O sea, ¿cómo yo sé cómo calcularla? Y bueno, evidentemente, considero esos dos costos y además voy a tener que considerar la participación que tiene cada costo sobre el total, ¿sí? Entonces acá está el ejemplo, fíjense.
Si para realizar la inversión de 200.000 un emprendedor toma un préstamo por 100.000 y aporta directamente los otros 100.000, ¿qué quiere decir? Que tanto la parte que le corresponde al aporte propio fue del 50%, o sea, del total del financiamiento del negocio de 200.000, 100.000 pongo yo, 100.000 tomo prestado. O sea que, ¿cómo se dividió? El 50% para cada uno, el 50% lo puso el emprendedor, el 50% lo tomó prestado. Entonces, esa participación o porcentaje, en este caso, sería del 50% para cada uno, 50% del capital propio y con 50% del capital externo, ¿sí? Entonces, ahí como, acá está, ¿ves? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Bueno, ahí está, ahí lo tienen ustedes. Sería 0,5 por 0,35, que bueno, acá 0,35 vendría a ser lo que me paga una inversión cualquiera. Acá recuerden que yo le había dicho, el plazo fijo yo le había dado de 40, bueno, acá está de 35. Si en ejemplo está de 35%. O sea que yo tengo que hacer, considerar que, por ejemplo, un banco me da mi mínimo 35% de interés por plazo fijo, ese 35% anual vendría a ser el costo de capital propio, ¿sí? Que está acá, el 35%, es, por 0,5, que es la parte que aporta el capital propio. Son los 100.000, es la mitad de todo el financiamiento, ¿sí? Eso sería ese 5%. Y eso más el 0,8, fíjense que es una locura, pero es así, es lo que cobra hoy un banco, aproximadamente un banco comercial para darte un crédito. Es la tasa de interés, el 80% anual. Entonces 0,8 sería la tasa anual que cobraría un banco comercial cuando yo tomo una deuda, y multiplicado por 0,5, que es la partecita del total de la inversión que va a tomar el capital externo. Entonces 0,5 con 0,5 te da 100%, ¿sí? Y después multiplico 0,5 por 0,35, me va a dar una tasa que es la tasa del capital propio, más 0,5 por 0,8 me va a dar una parte que es la tasa de capital externo. Sumo los dos y me da 0,575, que vendría a ser esa tasa de rendimiento requerida, ¿sí? Es la tasa de descuento a la que yo voy a tener que utilizar para ir descontando uno a uno todos estos fondos, todo este y este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cómo, cómo eh, acá me está faltando? Yo lo voy a poner igual. Acá me está faltando el signo de la sumatoria. Entonces, como fórmula, el símbolo, a ver, me aguardan un segundo, yo sé que, ahí está. Algo así, ¿sí? Entonces el BAN sería la sumatoria de los flujos de fondo, todos los flujos de fondo sumados, divididos en una tasa de interés, ¿sí? Que es la tasa de rendimiento requerida, elevado al número de periodos que corresponda a cada fondo. Eso sería la fórmula del BAN. Entonces, ya tengo la tasa de rendimiento requerida, ya tengo los flujos de fondo, ¿sí? La tasa de rendimiento es 0,575, ¿ah? Ya también he considerado y tengo los flujos de fondos, positivos y negativos, que son estos, ya los tengo. Entonces lo único que tengo que hacer es ir dividiendo, que esto está hecho acá, BAM, será igual a la inversión inicial, que va a ser en términos negativos, ¿sí? Y después ir haciendo cada uno de los flujos de fondos, el del primer año es 44.000, dividido en 1 más la tasa de interés, o sea, 1 más 0,575, que me va a dar 1,575, y eso elevado al número de periodos en el que se encuentra ese flujo de fondos. En este caso es elevado a la 1 nada más, porque es un solo periodo, el flujo del primer año, ¿sí?
Entonces 44.000 dividido en 1,575 me da 27.000 pesos. ¿Bien? Y así hago con el segundo, 61.000. Eso está hecho, ese calculito, si se dan cuenta, está acá, ¿ve? Acá está 1 más la tasa de interés, y acá está 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado, y ese es el resultado. 1 más la tasa de interés elevado al cubo, y ese es el resultado. Entonces yo lo que hice acá es poniendo los resultados para después acá ir trasladándola directamente en la fórmula, ¿sí? Entonces en el segundo periodo es 61.250 dividido en 1 más la tasa de interés al cuadrado, que me da 248. ¿Sí? Eso. El tercer periodo es 90.370 dividido en 1 más la tasa del interés elevado al cubo, que es 391. ¿Bien? El cuarto flujo, el flujo del cuarto año es 131.000 pesos, 131.138 pesos, dividido en 1 más la tasa de interés elevada a la cuarta, que es 6,5. Entonces, esto dividido en 6,5. Y el último periodo, 181.213, dividido en 1 más la tasa de interés elevado a la 5, que va a ser ese número, y lo elevo. ¿Bien? Saco los resultados de cada uno y me da esto. 27.000, 24, 23, 21, 19. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo considero el flujo del primer año, que fíjense era de 44.000, ¿sí? Si yo ese 44.000 lo tendría hoy, son apenas 27.000. ¿Por qué? Porque yo le estoy descontando una tasa de interés del 1,575. O sea, le estoy quitando mucho de poder adquisitivo, si se dan cuenta. De 44.000 pasa a 27.000. Entonces se redujo un montón, muchísimo dinero. Entonces no voy a tener 44.000. En realidad, en términos de hoy, ese flujo del año 1 representa hoy 27.000 pesos. Los 61.000 pesos que yo tenía en el segundo año van a representar en términos de hoy 24.000. Y así a cada uno. Fíjense que estos 188.213 pesos apenas me representan el 19.000 pesos. ¿Por qué? Porque estos 188.000 que parecieran mucho, recién lo voy a cobrar en 5 años. En 5 años sufrió todas esas intereses, tasas y todo lo demás. Y entonces cuando yo descuento esos intereses, nos damos que es igual a 19.420 pesos. ¿Sí? Entonces hago toda la suma y la resta algebraica, y fíjense, cuando yo hago menos 200.000 más todos estos flujos que son positivos, me da menos 83.000. Con lo que quiere decir que no acepto el proyecto. ¿Por qué? Porque me da un flujo negativo. O sea, en términos monetarios y actualizados, o sea, en términos de hoy, ese proyecto no genera ninguna ganancia, más bien me va a generar una pérdida. O sea que ni siquiera voy a cubrir los fondos, o sea, ni siquiera voy a cubrir la inversión inicial, estoy perdiendo inclusive. Por lo tanto, no acepto el proyecto, ¿eh? Considerando el valor del dinero a través del tiempo. Eso quiere decir esto. Bueno, el otro método, fíjense, ya es más sencillo, porque si entendimos el BAN, que es todo un tema, el TIR es similar, ¿sí? La tasa interna de retorno se llama, bueno, la van a considerar TIR, y es muy similar al BAM, porque considera el valor del dinero a través del tiempo, considera también la tasa interna de retorno, esa que ya calculamos, que ya sabemos cómo obtenerla. Lo único que cambia en la TIR es que el resultado, digamos, de la TIR no va a ser un monto en plata. Viste que el otro es en peso. Acá me está diciendo el resultado del BAN es 81, menos 83.510 pesos. El resultado de la TIR va a ser una tasa de interés. O sea que va a estar representada en porcentaje, ¿sí? Esa es una de las diferencias. Y lo otro es que la semejanza es que va a utilizar la misma, o sea, el concepto del valor de dinero a través del tiempo también lo va a utilizar, ¿sí? Y fíjense qué es lo que hace la TIR. La TIR me dice a mí, ¿qué tasa de interés necesito para cubrir mi inversión? O sea, ¿qué tasa de interés debería tener el proyecto de negocio? ¿Qué tasa debería llegar a tener, fíjense, el proyecto de negocio para cubrir mi inversión? ¿Sí? Fíjense, y la aceptación o no aceptación del proyecto se da en que si la TIR, o sea, la tasa de interés esta que yo voy a obtener, es mayor
que la tasa de rendimiento requerida, tasa de descuento, yo acepto el proyecto. Porque ¿qué quiere decir? Que la TIR, que es la tasa de rentabilidad de la inversión, es mayor a la TIR, a la tasa de rendimiento requerida, o sea, es mayor al costo. Eso quiere decir, ¿sí? La TIR es la tasa de rentabilidad del proyecto. Y la tasa de rendimiento requerida es la tasa del costo del proyecto. Entonces, si la rentabilidad es mayor que el costo, yo lo que digo es sí me conviene y entonces realizo el proyecto. ¿Sí? Y si la TIR es menor al costo, o sea que la rentabilidad es menor que el costo, evidentemente digo no, no me conviene. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para obtener esa TIR? Bueno, esa TIR, esa tasa, que yo tengo que averiguar cuál es, va a ser igual a la tasa que haga cero el proyecto de inversión. O sea, a esos 200.000 que es de inversión inicial, yo lo tengo que hacer cero. Si tiene que llegar a cero. ¿Y cómo hago eso? Bueno, hay programas que buscan, digamos, van buscando hacia por cálculo auto. De hecho, acá en la misma, en el Excel se puede hacer. Y lo que hace el Excel es ir calculando las tasas de interés que a estos flujos, ¿sí?, sumados me den menos 200.000. ¿Sí? Entonces a esta, recuerden, cuando yo tenía la tasa de rendimiento requerida, yo lo desconté al 0,057, que está por acá, a este, 0,575. Bueno, y cuando yo hice eso, fíjense, me daba algo negativo, y yo no aceptaba. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa así visualmente? ¿Sí? Visualmente yo digo, para que esto, si yo lo descuento, entonces tengo que buscar una tasa no tan alta como 0,57, porque para que a mí me dé cero, acá me da negativo. Con la tasa que yo tengo, rendimiento requerida, me da negativo. Entonces, para que esto me dé cero, para que esta suma algebraica me dé cero, yo no tengo que descontarlo al 0,5 porque es muy alto. Tengo que descontarlo una tasa más baja para que entonces esta suma me dé los 200.000. ¿Sí? Y entonces voy probando, yo probé por ejemplo con una tasa de 0,40, con una tasa de 0,43, de 0,42, de 0,41, y fui probando, hasta que nos da una tasa del 0,315, o sea del 0,315. Y a esa tasa, si yo descuento uno a uno los flujos de fondo, nos fijamos acá, ¿ve? Y me da 200.343 pesos. O sea, básicamente me da lo mismo que la inversión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la tasa de rentabilidad de este negocio es del 31,5%, ¿sí? O del 0,13,5, 0,315. Esa es la rentabilidad, o sea, la rentabilidad del negocio es del 31%. Eso es lo que me dice la TIR. Y entonces, ¿qué digo? ¿Hago o no hago el negocio? Y no. Fíjense por qué. Porque si la rentabilidad del negocio es de 0,31,5 y la tasa y el costo que yo tengo que incurrir para que ese negocio exista es del 0,575, evidentemente la tasa de rentabilidad es menor a la tasa del costo, con lo cual yo no tengo que asumir el proyecto porque no cubre el costo la tasa de rentabilidad. ¿Sí? Entonces rechazo el proyecto. Con lo cual, los métodos del TIR y el VAR tienen que dar lo mismo. O sea, los dos métodos, tanto cuando si yo calculo el VAR como si calcularía la TIR, el resultado que yo voy a obtener es el mismo. Para este caso, para este y para cualquier caso, los dos me van a decir lo mismo. Solo que uno me va a dar una tasa de rentabilidad que está expresada en porcentaje y la otra me va a dar un resultado en pesos. ¿Sí? El VAR me dice cuántos pesos me va a generar este proyecto en términos de hoy. Y me dice, bueno, generas tanto peso, 10, 20, 100. Si es positivo, evidentemente acepto, porque quiere decir que me va a quedar plata en términos de hoy, actuales. Y si es negativo, me dice, no, yo voy a perder, entonces no acepto. Lo mismo que acá, pero acá la TIR lo que me da es una tasa de rentabilidad. Y acá lo que me dice es, si mi tasa de rentabilidad, o sea, la tasa de retorno, lo que me genera el proyecto es mayor a la tasa de costo, que es la tasa de rendimiento requerida, si es mayor el rendimiento, evidentemente acepto, y si es menor, no acepto. En este caso, evidentemente es menor. La TIR es 0,31 y la tasa de costo 0,57. Entonces, no me conviene, no acepto. Bien, bueno, eso es respecto de los métodos estos dos métodos que tenemos de evaluación. ¿Sí? Luego yo les voy a pasar para ustedes, les voy a pasar
Eh, luego le voy a pasar eh, la, la presentación, la grabación de esto, ahora que termino de grabar y le paso y nos quedaría un último temita que es eh, el punto de equilibrio. Pero bueno, estos son los métodos más importantes, le paso la planilla, le paso el video para que en la planillita ustedes igual van a tener los cálculos, así lo van viendo, lo leen de nuevo, leen todos los enunciados y traten de hacerlo. Hasta aquí en este video. Muchas gracias.